Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, si alguien quiere escribir para saber, veo que ya habéis gente conectada, pues para ir viendo quiénes estáis. Yo veo el vídeo fatal, la retransmisión fatal, así que no sé qué tal lo estáis viendo vosotros, si se oye bien, en fin. Bueno, voy a ponerme a ello porque además llevo ya un poco de retraso con todo esto de la tecnología. Y estoy en los dos lados, tanto en Facebook como en Instagram. Y nada, bueno, bienvenidos a los que vayáis entrando. Os veo más o menos, porque, no sé, tengo un boicot tecnológico contra mí. En fin, bueno, hoy vamos a hablar sobre... Bien, veo más o menos el chat, lo veo un poco así, pero bueno, que me podéis hablar, preguntar lo que sea, si tenéis cualquier duda. Yo, la verdad que siempre he sido bastante reservada con este tema de la... Hola Irene. Con este tema del trastorno, porque, no sé, no era una cosa que yo sintiera que quería compartir en general o que no quería darle mucho bombo. Pero últimamente, a raíz de haber hecho algún comentario, de explicarlo en el ebook y así, pues vi que mucha gente me preguntaba, me llamaba para preguntar o me escribía para preguntarme cosas y veía que me preguntaban cosas para entenderse a ellas mismas, ¿no? Entonces pensé que podría ser interesante hacer este directo por si mi propia experiencia podía ayudar en algún sentido. Es decir, estoy formada en sanidad, trabajo con nutrición, he trabajado con personas con... Buenos días, Carol. Trabajo con personas con trastorno de la conducta alimentaria, pero este directo es básicamente historia personal, ¿vale? Como yo he vivido mi propio proceso y pues eso, un poco a raíz de las preguntas que me habéis hecho, pues explicaros mi historia por si os puede ayudar a vosotros. Que no es ni una historia mejor ni una historia peor, que no es que yo haya hecho las cosas de la mejor manera o la única o así, sino simplemente mi proceso. Entonces, como os decía, si tenéis cualquier pregunta o lo que sea, me decís, ¿vale? Puede ser una conversación perfectamente, como es algo así muy informal. Entonces, me preguntaba una chica, buenos días, me preguntaba una chica que cómo había descubierto que tenía un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Que cómo me había dado cuenta que tenía un trastorno. Entonces yo pensando, me vienen muy bien estas preguntas porque en verdad me hacen reflexionar sobre mi propio proceso y darme cuenta de cosas que no me he dado cuenta en el momento, que las veo ahora, ¿no? Que parece que como esos dibujos de puntitos que vas uniendo puntos y si al final sale un dibujo, pues un poco eso. Vas uniendo puntos de tu historia y te das cuenta de la relación que pueden tener unas cosas con otras. Entonces yo en mi vida, a lo largo de mi vida, nunca había tenido ningún problema con la alimentación, en el sentido de que comía lo que yo quería, cuando yo quería. No sé, si me apetecía una magdalena, me comía una magdalena y ya está, no le daba más vueltas, en fin. Sin más, es que no ocupaba espacio la alimentación, a pesar de dedicarme a ello, la alimentación no ocupaba espacio en mi vida. Nunca había comido sin tener hambre, nunca me había sentido culpable por comer algo, nunca había tenido emociones ni negativas ni positivas alrededor de la comida. Era una cosa más en mi vida. De hecho, mi padre incluso me llamaba la medio postre porque a veces yo siempre he sido de comer muy pequeñas cantidades. Y pues si me apetecía un postre, pues lo pedía, pero a lo mejor con 2 cucharadas estaba saciadísima y no quería comer más. Y mi padre siempre me decía, jo, es que siempre pides postre y nunca te lo comes. Entonces, bueno, eso cambió por completo. Entonces allí fue, cuando esto cambió por completo, donde yo me di cuenta de que tenía un problema con la alimentación, de que de repente
sí que sufría, de que de repente sí que pensaba mucho en qué comía, qué no comía, qué me podía permitir, qué no me podía permitir, o me sentía culpable por comer ciertas cosas. Entonces es como que yo empecé a sufrir y yo vi que estaba empezando a sufrir por una cosa que nunca me había generado sufrimiento. Y yo no quería estar sufriendo por la comida, ni por la comida ni por nada, pero en ese momento, claro, era un sufrimiento muy fuerte, porque yo de repente pasé de comer relativamente bien, normal, como siempre, a pegarme unos atracones, de pasarlo muy mal a nivel emocional, pero a nivel físico también, de que me encontraba muy mal, estaba muy saciada, tenía ganas de vomitar, pero no podía controlar mi conducta. Yo quería parar, pero no podía parar. Entonces, ese sufrimiento fue lo que me llevó a, bueno, otra de las preguntas, ¿no? Que ¿por qué fui a terapia? Hombre, porque cuando yo vi que llegaba a ese estado de sufrimiento tan grande, yo sola no podía gestionar eso. Y además se mezclaba una especie de culpabilidad dentro de mí, porque decía, ¿cómo puede ser que tú te dediques a trabajar con estas cosas y estés sufriendo esto? Entonces, bueno, eso también lo retroalimentaba. Pero tenía clarísimo que necesitaba ayuda, necesitaba a alguien que me acompañara y que supiera cómo acompañarme. Y me pareció muy, muy curiosa que el otro día alguien me preguntó, dije algo y alguien me preguntó, ostras, ¿y tú has tenido más de un terapeuta? ¿Has trabajado con más de un terapeuta? Y en ese momento pues yo le dije, sí, porque yo pensé en 2 psicólogas, pero yo estaba con 2 psicólogas distintas. Pero echando la vista atrás, pensando en este directo, me di cuenta de que yo he tenido muchísimos terapeutas, que no he tenido 2 psicólogas, he tenido muchos terapeutas que me han ayudado a trabajar en este proceso. Porque yo, a ver, bueno, voy a empezar desde el principio, anterior a que apareciera el trastorno de la conducta alimentaria. No tenía problemas de alimentación, pero tenía problemas de ansiedad. Y con esos problemas de ansiedad, yo pues también decidí trabajarlos y me fui con mi primera psicóloga. Fue una psicóloga, congeniamos bien a nivel personal, una mujer majísima, muy profesional, pero a mí yo no encajé con ella a nivel terapéutico, porque es como que, y esto aunque no parezca que tiene que ver, tiene mucho que ver con el tema del trastorno, ¿no? Hubo un momento en el que yo vi que su forma de trabajar era como, esta era yo y mis circunstancias, y alrededor pues hay cosas que, bueno, pasan cosas, ¿no? En la vida pasan cosas, y esas circunstancias a mí me hacían daño. Entonces ella me dijo como, saca esas circunstancias de tu vida, y mi forma de pensar fue como, pero si yo saco esas circunstancias de mi vida y no me trabajo a mí, vendrán otras circunstancias que me harán sufrir, ¿no? Era como, no me sentía empoderada de, yo cojo las riendas, me trabajo a mí misma y con eso puedo afrontar esas circunstancias de ahora o las de mañana o las de pasado, cualquiera, porque yo me estoy trabajando a mí, y como yo me estoy trabajando a mí, estoy consiguiendo las herramientas para afrontar todo, ¿no? Lo que sea. Y en ese momento, pues yo como que con esta psicóloga en concreto, pues ya no confié en ese proceso. Y bueno, por otras circunstancias, pues casualmente me mudé en ese momento, ya no pude seguir con ella, y esa pues fue como mi primera terapeuta. Cuando al cabo del tiempo, que fueron meses, esa ansiedad seguía en mí, y pasaron de ser ataques de ansiedad simplemente a llevar los ataques de ansiedad a la alimentación. Es decir, para que se entienda, que lo dije hace unos días en las historias, para mí fue muy importante no trabajar la etiqueta de trastorno de conducta alimentaria, porque simplemente era algo que yo llevaba dentro de mí, que durante un tiempo se manifestó hacia un lugar y luego se traspasó a la alimentación. Y cuando yo gestioné mi trastorno de conducta alimentaria
y yo puedo decir a día de hoy que no tengo un trastorno de conducta alimentaria ya, después de muchos años, bueno, de varios años, hay gente que pueda pasar muchos más años, ¿no? Pero después de años trabajando el trastorno, eso seguía dentro de mí de una forma en el interior, no tan intensa, pero seguía ahí y lo trasladé a otros lados. Con lo cual tuve que seguir trabajando, tuve que seguir en el proceso, pero ya no era un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso decía antes que en verdad en mi proceso han habido un montón de terapeutas que me han ayudado. Entre ellos veo que se ha conectado Mónica. Hola Mónica. Y Mónica es una de ellas. Mónica, yo también he estado trabajando con ella. No el trastorno de la conducta alimentaria como tal, pero estuve trabajando con ella en un proceso que luego ya contaré cuando llegue ahora al momento, que también me aportó herramientas para gestionar eso que me estaba pasando, ¿no? Entonces, pues eso, sí, he tenido varios terapeutas, porque cada uno de ellos pues me han aportado diferentes cositas. Y otra pregunta que me hacéis, ¿cuánto te duró la terapia? Es que yo creo... La terapia de trastorno como tal duró 4 años y medio. Pero mi terapia va a durar hasta que me muera. Porque al final es un trabajo personal, de mí misma, de trabajarme yo, mi personalidad, mi conducta, mis creencias, mi forma de interpretar la vida, mi forma de vivir, de estar... O sea, va a durar toda la vida, ¿no? Ya no como un proceso que me está limitando, porque a día de hoy yo no siento que sea algo que me limite. Al contrario, después de haber hecho todo el trabajo gordo, ahora siento que todo lo vivo con más calma, pero siempre hay más cosillas para seguir avanzando, ¿no? Y ¿por qué decidiste ir a terapia? Es que me he apuntado aquí las preguntitas que me habéis ido haciendo, ¿vale? Y me preguntáis también que qué terapia seguí, me habíais preguntado. Entonces, pues yo empecé yendo con un psicólogo, con mi psicóloga. Si hay alguien de Jaca por aquí, pues seguramente la conocerá, Natalia Campos. Genial, o sea, para mí ha sido, a pesar de ir con muchas personas que me han acompañado, ha sido el gran terapeuta que me ha acompañado, porque he estado con ella muchísimo tiempo. ¿Cómo fue la historia? Yo me di cuenta, como os digo, que tenía este problema, decidí buscar ayuda y la llamé. Y ella me dijo que tenía que pasar por la psiquiatra primero. Entonces yo llamé a al psiquiatra que me adjudicaron, me fui para Huesca, estuve con la psiquiatra y horrible. Otro profesional con el que no congenié nada. O sea, lo único que me ha aportado la psiquiatra mía ha sido el pase para poder ir a la psicóloga. Y era el único motivo por el cual yo seguía asistiendo a las visitas con el psiquiatra, porque era... bueno, si no me dejaban ir al psicólogo, si no pasaba por sus revisiones. Pero, en fin, que habrá muchos psiquiatras muy buenos, pero precisamente pues la que me adjudicaron a mí, pues yo sentía que tenía 10-15 minutos para explicarle mi vida, mis intimidades, no sé, cosas que para mí eran, no sé, que necesitaba confianza para compartir. Y luego además me sentía muy juzgada, porque recuerdo una vez que me pegó la bronca en consulta porque me preguntó, no sé, cómo había estado o así, y yo usé una expresión y ella me recriminó que esa expresión no la estaba utilizando bien, que no es que... Entonces, no sé, una experiencia muy mala con la psiquiatra. Luego ya empecé con la psicóloga, con Natalia, y con Natalia pues siempre ha sido eso que os decía, la primera psicóloga con la que estuve, que no me sentía empoderada, no me sentía como me estoy trabajando a mí. Con Natalia sí lo he sentido, con Natalia sí he sentido que yo me estaba trabajando mi personalidad, mi conducta, mi forma de relacionarme con mi cuerpo, mi forma de relacionarme con la comida, para que las circunstancias no determinaran cómo yo me sentía en cada momento, sino era yo la que elegía
cómo quería sentirme. Además, una cosa que me gustaba mucho de su terapia es que sabe captar muy bien la persona, en el sentido de que, bueno, ella supo ver en mí que me gustaba mucho aprender y siempre todas las consultas me estaba dando libros para que yo aprendiera, para que yo siguiera investigando y siguiera entendiendo lo que me pasaba. Me daba un montón de herramientas. Y siempre estaba probando, pues todas las herramientas que ella me daba, pues yo las probaba. Que no me funcionaban, pues íbamos a otra. Que me funcionaban algunas. Una parte de esa pequeña herramienta, por ejemplo, hicimos taping. Hay mucha gente que le funciona el taping. A mí el taping, no sé por qué, pues no terminaba de encajar conmigo. Pero las afirmaciones que se utilizan en el taping, sí, pues ella me daba más herramientas para seguir profundizando en tema de afirmaciones. Y al final pues creamos esa conexión de que, yo le tengo un cariño y un amor a Natalia inmenso y para mí ha sido la gran compañera. Pero como os decía, al final esto no es simplemente trabajo el trastorno de la conducta alimentaria, sino que es un trabajo que es el taping. El taping es una terapia que, bueno, se basa en los meridianos energéticos y consiste en ir dando golpecitos en diferentes zonas de los meridianos para desbloquear ciertas emociones. Y la verdad es que genera una sensación de bienestar muy buena. A mí me costaba aplicarlo, o sea, ser constante. No, aunque me sentía bien, me funcionaba en el momento, pues no me motivaba a hacer ese ejercicio. Entonces, no sé. ¿Nos podrías, recordar un libro que pudiera ayudarnos? Gracias. Pues es que, como os digo, esto es un proceso personal. Entonces, a mí, los libros, no hubo ningún libro que tratara el trastorno de conducta alimentaria como tal, sino que trataba mis problemas que yo podía tener a la hora de relacionarme con el mundo. Entonces, por ejemplo, el primer libro que me recomendó, que para mí es brutal, pero claro, porque para mí significó un gran cambio, fue el libro de los 4 acuerdos de Carlos Ruiz, o Don Ruiz, Miguel Ruiz, me parece que se llama, de los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, que es un libro muy sencillo, simplemente son 4 acuerdos a implementar en tu vida. Pues no hagas suposiciones, no te tomes las cosas de forma personal, haz siempre tu máximo esfuerzo y sé impecable con tus palabras. Entonces, para mí ese libro supuso un antes y un después, porque ya simplemente el hecho de dejar de tomarme las cosas de forma personal rebajaba mucho la intensidad de mis emociones. Entonces, si mis emociones estaban más calmadas, mi relación con la comida estaba más calmada. Yo no necesitaba compensar con comida ese estado de ansiedad. Pero claro, luego trabajamos también otras cosas, porque, como os digo, es un campo muy amplio. En mi caso eso era algo que me hacía sufrir. Estos 4 acuerdos pues me ayudaron, pero a lo mejor para otra persona es otra cosa, ¿no? Pero casi todos fueron libros de desarrollo personal. A ver, me lo he leído 3 veces, es buenísimo. Me lo volveré a leer. Es que veo muy mal el chat, por eso estoy ahí como acercando. Sí, a mí me encantó. Y ha sido un libro que, porque es muy sencillo de entender y de aplicar, es muy básico y creo que es súper potente. Luego, luego muchos libros sobre amor propio, relación de pareja, porque bueno, esto pues lo que os decía, al final esto es un proceso, ¿no? Empezó por la ansiedad, se fue hacia la alimentación, cuando la alimentación estuvo gestionada, eso se fue hacia mi pareja, porque habían cosas dentro de mí que seguían moviéndose. No porque mi pareja fuera o dejara de ser, sino por mi forma de ser, porque yo tenía una forma de ser pues bastante como neurótica, no neurótica, pero sí le daba muchas vueltas a la cabeza con todo, ¿no? Entonces, cuando tuve el trastorno, yo calmaba todo eso con la comida, pero en el momento en el que consigo que la comida no domine mi vida,
pues esto se vuelve a reactivar. Entonces tengo que buscar otras herramientas para rebajar esa intensidad de pensamientos, esa intensidad cerebral, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y volvemos a lo mismo del hecho de tener varios terapeutas, porque, por ejemplo, como os decía, ¿no? Hice un proceso de coaching para el tema del trabajo, o sea, no tenía nada que ver ni con mi trastorno, ni con mi desarrollo. Podría hacer un vídeo sobre el libro, haré un vídeo sobre el libro, sí, que el día del directo se quedó, tuve problemas tecnológicos y se quedó ahí pendiente, pero genial, lo voy a hacer en algún momento porque además es un tema que me encanta. Pues eso, yo empecé un proceso de coaching para el tema del trabajo y ese proceso de coaching me dio también otras herramientas que a mí me ayudaron a conectar conmigo, con lo que a mí me gustaba, con lo que yo me sentía bien. Claro, cuando yo soy más consciente de lo que a mí me sienta bien, soy más capaz de potenciar ese bienestar. Y al potenciar ese bienestar no necesito compensar el malestar con la comida, ¿no? Entonces, eran terapias procesos de terapia que yo estaba siguiendo de forma alternativa a mi psicóloga, que a mí me funcionaban. Luego, yo también he sido mi propia terapeuta conmigo misma. A nivel nutricional y deportivo, para mí ha sido muy importante, porque gran parte de mi malestar era un malestar físico, primero de sensaciones a la hora de comer, ¿no? De sensaciones de pesadez y demás, y el hecho de conocer cómo funcionan ciertos alimentos y demás, pues me permitió investigar muchos tipos de alimentación distinta y encontrar alimentaciones que a mí me sentaran mejor y que esa intensidad de malestar físico se reduciera. Luego, yo subí de peso en muy poco tiempo, muchísimo peso de golpe. Más de 15 kilos en un mes y medio, una cosa así. Claro, yo lo noté mucho. A nivel visual, mis complejos que sí que había tenido anteriormente, complejos físicos, de repente se dispararon, porque yo no me reconocía. Pero a nivel físico también, porque yo tenía dolores que no había tenido nunca, tenía incomodidades que yo no había tenido nunca. Entonces, bueno, conseguir trabajar en mi cuerpo a la vez que trabajaba en mi mente, pues también me ayudó. Cuando yo tenía mejores sensaciones, mi nivel de ansiedad no era tan alto y podía gestionar mejor, lo podía gestionar mejor. Otros procesos que tampoco tenían nada que ver, pero me ayudaron un montón. Pues yo arrastro una lesión desde hace más de 6 años y medio, tenía muchos dolores de rodilla y empecé a trabajar con una fisioterapeuta. Mira, otro libro, ¿ves? Por ejemplo, además es que lo tengo aquí porque lo estaba mirando antes. Dolor crónico, la clave para tu recuperación. ¿Tiene algo que ver con el trastorno? No tiene nada que ver. Y la terapia que yo seguí con este libro, no con este libro, sino con el libro más la terapeuta, porque lo hice con una persona que trabaja con este libro, o sea, con un terapeuta, con una fisioterapeuta. Este libro no tiene nada que ver, pero a mí el proceso de trabajar mi dolor crónico de rodilla me hizo entender muchas cosas de cómo funcionaba mi cabeza, de cómo funcionaba el dolor, de cómo funcionaban las emociones, de por qué ciertas emociones me disparaban el dolor. Y entonces yo empecé a entender por qué ciertas emociones me disparaban también otras conductas que se dirigían hacia la alimentación. Y luego aprendí muchísimas herramientas para gestionar muchos ejercicios de forma intuitiva que yo hago de escritura. Me doy cuenta de que en verdad los he leído aquí en algún momento. Ejercicios para calmar emociones, que algunos lo he hecho estos días en directos o así, que me habéis dicho que os ha gustado mucho, pues yo lo aprendí, no sé si está en este libro, pero yo lo aprendí en esta terapia. Potenciar mi estado de bienestar a través del humor, yo lo aprendí en la terapia del dolor crónico. Entonces, pues ahí tengo otra terapia que no tenía nada que ver con el trastorno, que también me ayudó. Y alguna más, a ver, porque luego estaba pensando... y por supuesto el máster. El hecho de... Claro, yo cuando me metí en todo este tinglao y descubrí el poder de la mente, fue como yo tengo que estudiar psicología, tengo que estudiar esto de alguna forma. Entonces me metí en el grado de psicología, que no digo que para superar un trastorno se tenga que uno meter en el grado de psicología, ni mucho menos.
De hecho, a mí el grado no me terminó de convencer. Ceci, si sigues aquí, ya te lo conté a ti hace unos días. A mí el grado de psicología no me terminó de convencer, lo dejé en stand-by y empecé un máster que está específicamente enfocado en la psicología y neurociencia, en la alimentación y en la salud. Y para mí ese máster ha sido brutal. Ha venido después de muchos años de terapia, después de mucho trabajo personal, pero me ha hecho descubrir muchas otras cosas. Porque, por ejemplo, yo empecé el máster que mi trastorno de conducta alimentaria estaba ya erradicado, yo ya no tenía problemas con la alimentación, yo ya no... Pues aún a veces, algún día puedo comer por ansiedad, pero no llego... O sea, cuando estoy saciada y ya está. O no me culpo, o no me miro al espejo y veo los 50.000 defectos que creo que tengo, o me odio, o estoy todo el día pensando en qué he comido o he dejado de comer. Todo eso ya estaba fuera de mi vida, pero como os digo, habían cosas dentro que aún quedaban y entonces yo los estaba llevando hacia otras circunstancias, que es mi relación de pareja. Yo tenía una neurosis con todo lo que pasaba alrededor de mi relación de pareja, que era básicamente eso. Esa preocupación que en un inicio yo la mandaba hacia la alimentación, estaba más calmada porque ya había aprendido muchas cosas, pero a raíz de hacer el máster, como tienes que hacer mucho trabajo de introspección y tienes que trabajar contigo mismo primero para después poder trabajar con los demás, yo me di cuenta que yo estaba volcando en mi relación tantas cosas que eran mías, que no tenían nada que ver con la relación ni con mi pareja, que eran completamente mías, ¿no? Entonces el máster, obviamente no, pues Alfonso, que es el profesor principal, no ha sido mi terapeuta directamente, pero podríamos decir que sí, porque he descubierto muchísimas cosas. Para mí ha sido como el estrellato final. Entonces, pues eso, la pregunta de ¿cuánto dura tu terapia? Pues yo creo que mi terapia va a durar hasta que me muera. Es que yo creo que todos tenemos, no que todos estemos locos, ni sufriendo, ni mucho menos, pero que todos tenemos alguna cosa que mejorar. Y cuando digo mejorar me refiero a algo que te está haciendo sufrir y que no es... ¿cómo diría? No corresponde con la realidad. Es decir, a un sistema evolutivo nuestras emociones están aún ancladas son demasiado intensas porque en un momento pasado pues nos era beneficioso que funcionara así, pero ahora mismo con los problemas que tenemos, que son la gran mayoría de nuestros problemas, que a mí me gustaría llamar los problemas del primer mundo, ¿no? Cuando me siento ahí como, por ejemplo, el ordenador que no funcione, y que el internet que no se conecte, no sé cuánto, y te puede amargar la mañana entera intentar buscar una solución a eso, y si te dejas llevar por esa emoción, acabas estresado y no duermes y no sé cuánto. ¿Qué son problemas del primer mundo? Es que, ¿qué va a pasar si no hago el directo, como me pasó con el directo de los libros? ¿Qué pasa si no hago el directo? Pues nada, pues es que no se acaba el mundo. Pues no, qué sé, ¿no? Pero nos dejamos llevar por esas emociones y al final mi proceso básicamente ha sido ese, el trabajarme a mí. Como os decía, para mí fue muy importante, no sé si lo he dicho o lo dije en la historia, pero para mí fue muy importante. Con Natalia nunca hablamos en consulta de vamos a trabajar un trastorno de la conducta alimentaria. No, vamos a trabajar a Laia. Vamos a trabajar tu conducta, lo que te hace sufrir, a buscar herramientas que te ayuden, a buscar herramientas que te hagan reflexionar, que te hagan ver las circunstancias desde otra perspectiva, que te den una visión de la realidad distinta a la que tú estás interpretando, que te ayude a interpretar esas cosas de una forma distinta, a sostener la ansiedad, porque parte de lo que me pasaba es que una piedrecita, como me generaba un poquito de ansiedad, yo era incapaz de sostenerla, y como era incapaz de sostenerla, me ponía mal de una forma exagerada. Entonces, sostener esa ansiedad, que no pasa nada por sentir un poco de ansiedad, es que no te mueres por sentir un poco de ansiedad. Y
y nunca trabajé un trastorno, sino que trabajé mi persona. Y para mí eso fue clave. Y sobre todo trabajar. Yo las sesiones pues las hacía dependiendo del tiempo. Bueno, aparte de que llevaba varias terapias alternativas. Pero si estaba mejor, pues lo hacíamos cada 2 o 3 semanas. Si estaba peor, nos veíamos cada semana. Pero independientemente del tiempo que pasara entre sesión y sesión, yo siempre en casa estaba leyendo más libros, practicando las herramientas que me había dado, haciendo las reflexiones que Natalia me había mandado, o yo misma reflexionando, intentando ver las cosas de una forma distinta. Tuve que tomar decisiones difíciles porque para mí pues hubieron decisiones circunstancias que Natalia me puso en la cara, decir, mira esto, lo que estás consiguiendo con esto, y eres tú la que tiene que tomar las riendas de cambiar esta situación. Y tienes que buscar al final una fuerza, a veces, de tomar decisiones que son muy difíciles de tomar, pero a veces es que sopesar, ¿no? O sea, yo si quiero estar bien, tengo que pasar por aquí. Que no quiero entrar mucho en detalle porque como al final entran en juego terceras personas y demás, ¿no? Pero, claro, en fin. Y nada, y a día de hoy, yo no sé si hay no, vale, que no veo ahí muy bien. Y nada, como os decía, a día de hoy, creo que ahora ya 1 año que me dieron el alta de la terapia. O sea que, bueno, que Natalia me dijo ya no hace falta que vuelvas, a no ser que pase algo. Y yo no puedo decir, o sea, no estoy diciendo que sea una iluminada de la vida, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues yo estos días estoy más triste. Son días difíciles, son días en los que pues nos toca vivir circunstancias que generan miedo, circunstancias que generan tristeza porque echas de menos a gente, circunstancias que estresan o incertidumbre. Pues yo también tampoco sé muy bien qué va a pasar exactamente con mi trabajo, qué voy a hacer, qué va a pasar con mi economía, pues no sé, cosas que se mueven, ¿no? Y en general mi tono anímico pues es más triste, lloro con más facilidad y a lo mejor interpreto las cosas de una forma más negativa de lo que son, pero a pesar de todo ello lo vivo desde la calma y eso para mí ha sido clave para poder gestionar mi relación con mi alimentación. Yo puedo estar triste y dejarme llevar por esa tristeza, o puedo estar triste y respetar que estoy triste y estar en un estado de calma dentro de la tristeza y yo por ejemplo ayer me daba cuenta, pues ayer tuve un día tristón, pero dentro de que fuera un día tristón tenía la mente muy clara y el flujo de pensamientos era muy bajo, entonces no tenía ese run que años atrás o tiempo atrás era el que me llevaba a y no se calla y yo no sé si alguna os enteréis identificada, pero yo de hecho además me acuerdo un día y de esto no hace tanto tiempo, que le decía a mi pareja, es que tengo a mi propio enemigo en mi cabeza y cuando mi propio enemigo está aquí, ¿a dónde me voy? Porque si no te soporto a ti, pues dejo de quedar contigo, o no te hablo, o lo que sea. Pero si no me soporto a mí misma, que tengo que estar 24 horas conmigo, ¿qué hago? ¿Cómo gestiono eso, no? Pues para mí, aprender a rebajar esa intensidad de pensamientos y de emociones ha sido la clave de esto de aquí se calla, y cuando esto de aquí se calla, o yo soy capaz de desapegarme, porque a lo mejor hay días que no se calla tanto, pero puedo desapegarme de lo que está diciendo. Entonces yo rebajo y me siento bien, y como me siento bien, no tengo la necesidad de ir a comer. Mi caso era comer, pero en otros momentos, como decía la publicación de hoy, también es verdad que
aunque yo tenía un trastorno por atracón, la línea estaba un poco así. A veces podía pasar 3 días sin comer. Y después de pasar 3 días sin comer, a lo mejor quedaba con unos amigos, comía un puñado de quicos, y para mí un puñado de quicos, imagínate, después de estar 3 días sin comer, un puñado de quicos has perdido el control. Porque habías conseguido controlar 3 días y ahora has perdido el control. Y entonces, ¿qué haces? Pues vas a compensar y te pasas 2 horas o 3 haciendo deporte y muerta de sueño. Y entonces, porque estás donde no tienes que estar. O sea, aquí dejándote llevar por lo que esto te dice. Y nada, y básicamente es eso. Hace lo que os decía, hace ya 1 año y pico que me dieron el alta, pero sigo trabajando en otras cosas. Tengo a un gran terapeuta en casa que es pues mi pareja, que gracias a él pues que tiene un montón de paciencia y yo pues puedo seguir trabajando mis cosas, pero ya con una calma y una tranquilidad más, no sé, mejor, con un estado de ánimo mejor. Y no sé si tenéis alguna duda, si hay alguna cosa que os inquiete, pues intentaba así como recoger las diferentes preguntas que me habíais hecho, porque, por ejemplo, recuerdo que me preguntó también una chica, pero ¿tú engordaste mucho o se te notaba mucho? O... Si es que al final, o sea, el tema de engordar o no engordar influyó, pero fue lo de menos. Daba igual si yo había engordado 5 o 15 kilos como engordé. La cosa es que el hecho de subir ese peso aún sacaba más cosas que me hacían sufrir. Aún sacaba más complejos corporales, porque que antes no había tenido o que antes tenía, pero ahora de repente ¿sabes? No sé, es que además lo escucho mucho en consulta también. Es que veo fotos de antes y pienso, joder, ¿cómo podía tener complejos? Como tal y como estoy ahora. Pues eso lo he vivido yo también, ¿no? De ver fotos de antes y decir, joder, ¿cómo podía tener complejos? Y joder, este proceso pues me ha ayudado mucho a querer y aceptarme. Partes de mi cuerpo que no me habían gustado nunca en la vida, nunca, antes del trastorno, y durante el trastorno fui capaz de sacar esa luz, de decir, joder, es que esto forma parte de mí, es que tengo la gran suerte de tener un cuerpo que funciona y que me da lo que necesito. Y esto es una pequeñez, tontería, que vale más la pena reírse que otra cosa. Y no sé si tenéis cualquier otra duda o así. A ver, en mi caso caí de casualidad en talleres, a ver, es que leo fatal el chat, en talleres de coaching, y me ha ayudado mucho a gestionarme a mí misma. Lo que tú decías, estoy aprendiendo a reconocer cosas que me pasan. Claro, es lo que, pues sí, lo que decía, que al final son terapias que a lo mejor, o procesos que estás haciendo por otra cosa. Mi mismo proceso de emprendimiento, pues yo querer que mi empresa esté súper enfocada que esté en coherencia con mis valores y con mi forma de ser, me obliga a tener que conocerme, a tener que buscar cuál es mi forma de ser y cuáles son mis valores. Y cuando tú descubres cuáles son tus valores y ves que tus valores no están en coherencia con lo que estás haciendo con la alimentación, es que este camino solo me puede llevar a más sufrimiento aún. Entonces, yo creo que una parte muy importante es olvidarnos de la etiqueta. De la etiqueta de tengo un trastorno de la conducta alimentaria o no, o es una anorexia, o es un trastorno por atracón, o no tengo un trastorno pero estoy sufriendo por la alimentación. Yo estoy sufriendo por algo. Se está manifestando la alimentación como se podría estar manifestando en el alcoholismo, como se podría estar manifestando en el sexo. Da igual, yo estoy sufriendo por algo. Y si estoy sufriendo por algo, hay algo dentro de mí que tengo que trabajar para dejar de sufrir.
Y al final la forma de llegar a eso puede ser tan amplia. Yo lo que sí diría, si alguien de los que estáis aquí está sufriendo, duda de buscar a un terapeuta, y cuando digo terapeuta me refiero a eso, o sea, la figura que a cada uno le pueda venir bien. Otra pregunta que me hacíais, ¿todo el mundo tiene que empezar por psicólogo? Hombre, si tienes un trastorno de la conducta alimentaria diagnosticado como tal, pues yo creo que lo ideal sí que sería que buscaras a un buen psicólogo que sepa trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, porque no todos saben. Pero si estás sufriendo y tú no consigues dejar de sufrir por tus propios medios, que busques a alguien que te acompañe. Si no puedes permitirte un terapeuta, busca entre las personas que tú conoces que sepas que han podido pasar por un proceso de autosuperación, aunque no sea el mismo que el tuyo. Piensa en alguien que se ha superado a ella misma y recuerda que cada uno tiene su proceso, su personalidad, su forma de ser, sus problemas, porque también es verdad que esa persona puede ser una persona totalmente opuesta a ti en tu forma de ser y las herramientas que le hayan funcionado a esa persona no sean las que te funcionen a ti. Pero si no te puedes permitir un terapeuta, por lo menos que haya alguien que te pueda dar la mano. Si te trata con cariño, que ese cariño te venga de fuera, ya independientemente de que te sirvan o no sus herramientas, ya es un gran avance y un gran proceso. Entonces yo, si estás sufriendo, te animo a que alguien te dé la mano, porque solo se puede conseguir, pues no sé, pero indudablemente acompañado lo vas a conseguir mucho mejor, mucho más fácil, mucho más, no sé si rápido, pero productivo seguro. Y ya poco más que contar por mi parte, la verdad, porque, bueno, he intentado sintetizar así mi historia, pues ya veis, más de 6 años en una hora, pero es que al final es todo lo mismo, desarrollo personal. Si mi resumen tuviera que ser alguno es, si sufres, trabaja en ti, en tu desarrollo personal, porque te puede mejorar la vida en muchos sentidos. Un aspecto, por ejemplo, que a mí también me ayuda mucho, que no he nombrado, es el desarrollo de mi espiritualidad. Yo nunca me había considerado una persona espiritual y desarrollar mi parte espiritual desde hace pocos años atrás me ha ayudado muchísimo. Gracias a ti por estar ahí. Al otro lado, escuchándome mis chapas todas las semanas, porque además de esas personas incondicionales que me ayudan. ¿Ves? Por ejemplo, contigo, Carol, también he vivido cosas muy bonitas que a mí me han ayudado muchísimo, ¿no? Con ese, bueno, pues en esos ejercicios que tú y yo ya sabemos que hemos hecho en talleres y demás. Entonces, son talleres que no tienen nada que ver, de reconexión con tu cuerpo, pues que a mí me han ayudado también a saber identificar cuándo me sentía mejor, cuándo me sentía peor, cuándo estaba en el sitio que quería estar, porque cuando estás conectado con tu cuerpo notas más intenso lo que sienta bien y lo que no sienta bien, y lo que sienta bien es donde te tienes que quedar, y lo que no sienta bien, ahí hay algo que mirar, hay algo que analizar allí. Entonces me enrollo y no he dicho el resumen. El resumen sería básicamente no tratar una etiqueta, sino tratarte a ti, y que todo se puede trabajar. Los trastornos no son enfermedades en el sentido de que hay una cosa que está aquí mal que no se puede reparar. No, es simplemente una parte de tu personalidad que se ha ido hacia un extremo y que eso no es funcional. Entonces hay que buscar la forma de reacondicionar esa parte de tu personalidad y devolver tu conducta funcional, que te haga sentir bien. Entonces el resumen, básicamente, después de toda esta hora de chapa, sería básicamente ese.
Y me apunto lo de los libros, queda pendiente. De hecho, pensé en hacerlo para el día del libro, pero no me da. Entre que tengo unas peleas con la tecnología brutales. A ver si... Pero bueno, pronto haré, porque me encanta leer, me gusta muchísimo. Y bueno, si habéis gente que os gusta leer también, pues os puedo decir, os diría más libros, pero es que la verdad que ahora solo me vienen a la cabeza como los que siempre he recomendado más, que es el de los 4 acuerdos que os he dicho antes, porque a mí me pareció brutal y significó un cambio genial. No lo he leído, pero creo que tiene que ser súper guay también el del 5.º acuerdo, que es del hijo de Miguel Ruiz. Ahí habla sobre cómo creerte o sea, no creerte tus pensamientos, no creerte lo que te dice nadie sin ser crítico y de lo que te dices tú a ti mismo. A ver, me relaja leer, pero sí me acuerdo mejor. Claro, yo es que otro libro que me ayudó mucho, Vivir con Abundancia. El de Vivir con Abundancia para mí fue un libro súper sencillo de leer que me ayudó muchísimo. Y ahora que pienso, tiramos en terapia con Natalia, con mi psicóloga, tiramos mucho del hilo a raíz de ahí. Ese libro lo encontré yo por mi cuenta, pero como mi psicóloga también lo conocía, tiramos luego muchas herramientas de ese libro. Las afirmaciones, las declaraciones, pues para mí han sido herramientas que me han ayudado mucho. Estar conectada con la belleza, que también se habla en ese libro, ¿no? El rodearte de belleza, que la belleza es abundancia y que la naturaleza es belleza y para mí eso me ha ayudado mucho también, ser consciente de lo que me rodeaba y de que me rodeara belleza. ¿Qué más? El buen amor, que no recuerdo el autor ahora, pero fue un libro que también pues me enseñó mucho a aprender sobre el amor y al final pues es un trabajo de amor contigo mismo, ¿no? Aunque habla del amor en pareja, realmente el buen amor en pareja se llama. ¿Qué más? Ahora no me vienen a la cabeza libros que haya trabajado en terapia. El arte de la felicidad, de Dalai Lama. Para mí, brutal ese libro. Como sería mi top 1 de recomendación, el arte de la felicidad. Porque, no sé, mi forma de pensar conectó mucho con la filosofía budista de la felicidad. Y además es un libro que está escrito por un psiquiatra, con lo cual maneja los dos lados, el lado espiritual budista y el lado más científico, por decirlo de alguna forma. Entonces para mí ese libro fue muy, muy guay de leer. ¿Qué más? Emociones tóxicas, ese también. Aunque, bueno, le he sacado más partido muchos años después de leerlo que en el momento que lo leí. Y... mira que me encanta leer y me he leído muchísimos libros, pero ahora no se me ocurre. Y el de dolor crónico, que no tiene nada que ver, pero este libro tiene un montón de herramientas también. Muchas herramientas para la gestión emocional. Porque al final esto de lo que habla, que es lo que no nos han explicado de dolor crónico, no tiene nada que ver, pero sí. Es el origen emocional de la conexión mente-cuerpo y de cómo las emociones influyen en el dolor crónico, ¿no? Y con dolor crónico puede ser pues, el dolor de mi lesión de rodilla, como una fibromialgia, como cualquier cosa que te haga sentir dolor. Y como esto trata las emociones para gestionar el dolor, al final es lo mismo, tratar las emociones para gestionar tu ansiedad o tu necesidad de control o no sé, y conocerte a ti mismo. Y ya, ahora no se me ocurren más libros. Pero bueno, haré un directo específicamente de libros preparado, porque la verdad que no me había preparado el tema de los libros. Bueno, y esto tampoco me había preparado mucho, ya ves que tengo la mente como muy dispersa. Pero, en fin, pues ya, si tenéis alguna duda más,
pues la podéis hacer ahora, si no en cualquier momento, si veis el vídeo, el directo en diferido, pues me podéis escribir lo que necesitéis. Ya ves, yo he hablado de mi propia experiencia, de lo que yo he vivido y de cómo yo lo he vivido. Pero sobre todo, creo que es importante que se difunda el mensaje de que de un trastorno de conducta se sale. Y que se puede... es que no curar, porque al final no creo que sea curar. Yo no había nada en mí, no había nada que estuviera roto, sino simplemente habían cosas que se estaban expresando de una forma disfuncional. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Bueno, vamos a utilizar la palabra curar. Se puede curar un trastorno de la conducta alimentaria, cada uno tendrá su camino, su tiempo, sus formas de hacerlo, pero yo creo que si buscas ayuda, realmente buscas ayuda, y si buscas ayuda y ves que no estás avanzando, replantéate si estás siendo realmente objetiva y no estás mirando solo los errores, y dos, si realmente estás siendo objetiva y ves que sigues en el mismo sitio y que no has avanzado nada, pues busca más, otro terapeuta, otra vía distinta que te ayude a avanzar. Gracias a vosotras por estar allí escuchándome la historia, ¿no? En fin, lo dicho, que pues eso, que gracias, que cualquier cosilla pues me podéis escribir por privado, por el muro, donde queráis, que aquí estoy para seguir compartiendo, siguiendo con mi propio camino, e intento pues compartiros también en el muro pues esas herramientas que a mí me funcionan, me han ido funcionando, o que no me han funcionado pero que pueden ser interesantes. Yo creo que el typing que os hablaba antes a mí no me funcionó porque me costaba aplicarlo, pero es una herramienta que funciona muy bien a mucha gente. Entonces, y de hecho, cuando yo la practico también siento bienestar, pero me cuesta aplicarlo en mí. Entonces, bueno, una de las cosas que he aprendido en este proceso es a escucharme. Como estoy un poco espesa hoy, ¿no? ¿Qué se coordina mejor conmigo? ¿Qué encaja mejor conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que encaja mejor conmigo? Bueno, pues el typing a medias, hay partes que sí. Me ha encantado, bueno, pues me alegro que te haya encantado, es decir, porque, en fin, al final, pues eso, como no deja de ser algo muy, muy personal, pues tú sabes, la mente divaga un poco para aquí y para allá y a veces se te ocurren cosas, ¿no? Te adoro, yo también. Qué pena, estás súper cerca, Carol, porque en el fondo te podría ver por la ventana, que somos vecinas y tan lejos a la vez, ¿no? Muchas gracias a vosotras. Ya, bueno, yo, en fin, no sé si os ha quedado alguna cosa que se os ocurre en otro momento. Yo encantadísima. Nunca he compartido mi experiencia antes porque, sin más, no sé, no es una cosa a la que yo quiera darle bombo, pero por una protección al trabajo, más que nada, por no encasillarme allí. Pero no me importa compartirlo, y de hecho, y si os sirve de algo, de referencia o de lo que sea, pues encantada de poderlo compartir. También he caído en tu perfil de casualidad y ha sido un gran... qué gran, me alegro mucho. Bueno, pues nada, porque nos van a cortar ya, casi estamos en la hora, así que muchas gracias por conectaros, por escribir, por compartir. Me alegro que os haya parecido interesante. Nada, voy a dejar el directo. Si alguien se ha conectado más tarde y le interesa verlo, pues voy a dejar el directo 24 horas. En principio se está grabando en Facebook, no sé qué tal se está viendo en Facebook, porque yo la retransmisión del ordenador la veo fatal. Entonces, con lo cual, de alguna forma voy a poder recuperar el vídeo también. Si os interesa, pues que lo deje colgado. Y lo dicho, que muchas gracias por estar ahí al otro lado. Me fío más de alguien que lo ha vivido. A ver, uy, que casi cancelo. La verdad que... Bueno, lo voy a coger porque se me cae. La verdad que el hecho de yo haberlo vivido me ha dado la posibilidad de empatizar. Porque yo trabajaba con ello antes. O sea, yo tenía en consulta gente con problemas, a lo mejor no con un trastorno, pero sí con problemas de relación con la alimentación. Y el hecho, yo lo podía, a nivel racional podía empatizar con esa persona, pero a nivel
A nivel emocional, no. Se ve lento, pero se oye bien. Vale, al menos oírse se oye bien. A nivel emocional, no, porque nunca había tenido problemas con la alimentación, como os decía al principio. Entonces, vivir el proceso me ayudó a entender qué está viviendo esa persona, qué está sintiendo, qué significa no puedo controlarme, qué significa querría dejar de comer pero no puedo, qué significa estar 24 horas pensando en la comida y en el deporte, qué significa eso realmente, para mí era durísimo. Yo había días que no veía al final del túnel. Y entonces, claro, soy más capaz de entender que hay alguien que no pueda ver el final del túnel en ese momento. Tengo ahí un pelo y me estoy volviendo loca con el de esto. ¿Qué es lo que te ocurre a ti, María? ¿El no ver el final del túnel o...? Joder, el no ver no sé a qué te refieres. O el no parar de pensar o... En fin. Bueno, si se está llegando ya la hora, si se corta... Me levanto y estoy pensando solo en comer. Es que mi día a día era ese. Pensar el 100% del día en comer. Solo comer. ¿Qué he comido? ¿Qué no he comido? ¿Qué he dejado de comer? Y con lo cual, ¿qué me puedo permitir ahora por compensar? Soñaba con comer. Como algunas decís. Yo también he soñado con comer. Y había veces que encima me sentía como... Soñaba con comer y como que generaba ese placer en mi cuerpo. Y me levantaba pensando, hostia, qué bien, por lo menos me lo he comido en el sueño y no en la realidad. O sea, ¿hasta dónde llega la locura de la mente a veces, no? Me voy a la nevera a comer, claro, sí. Y comer es desesperado y no te has terminado de comer una cosa, estás pensando ya en lo siguiente que vas a comer. Y no has acabado la caja de bombones que estás pensando ya en qué vas a hacer cuando se termine. Y te quedes sin bombones. Y ni siquiera has disfrutado ni un solo bombón. Me ayuda mucho que sepas cómo me siento muchas veces, porque a veces es difícil explicarlo. A ver, también es verdad que al final cada uno tenemos una forma. ¿Cómo se controla eso? Bueno, cada uno tenemos una forma de vivirlo y a veces es... como para mí, como acompañante, también es importante que me lo expreséis con vuestra forma, pero sí que es verdad que eso, pues me puedo poner más fácil en vuestra situación. Eso se controla trabajándote a ti, pero no a la comida, no tu relación con la comida, sino a ti, trabajándote a ti, viendo qué es lo que te genera ese malestar que estás compensando con la comida. Y que, como decía yo antes, claro, es que creo que has dicho que te has conectado tarde, ¿no? Yo lo que antes manejaba con la comida lo terminé, o sea, lo que antes expresaba con la comida al final lo terminé expresando con mi pareja y a mi pareja la he tenido que tener hasta las narices muchas veces porque ya no comía. Entonces ahora mis neurosis se iban a mi pareja. Entonces, pues eso, trabajándose los rasgos de personalidad, las tendencias. Y eso, no sé, si queréis, yo encantadísima de que me dejéis, porque ya me sale el aviso de que se va a cerrar esto en un minuto. Entonces, si hay algún tema en concreto, no sé, háblanos de libros específicos que te han ayudado en tu proceso, o háblanos de herramientas específicas, o háblanos de, no sé, de algo más concreto, pues yo encantada, o sea, estoy súper abierta a que me dejéis lo que sea que os pueda ayudar y poder seguir haciendo más contenido que os venga bien y que pueda compartir con vosotras. Bueno, digo vosotras porque básicamente las que me están contestando sois mujeres, así que no se sientan ofendidos algún hombre si lo está viendo o escuchando. Así que nada, ahora ya sí, porque ya sí que me echan. Que muchas gracias por estar aquí, por vuestros comentarios, por vuestra participación, que así no me siento tan sola cuando me habláis. Me encanta que me escribáis, porque si no a veces me siento que estoy hablando sola. Y un abrazo muy grande, que nada, que nos seguimos viendo por aquí y que muchas gracias por estar aquí.